bien, bienvenidos a la cuarta y última sesión de este coloquio, que va a comenzar con la intervención del doctor Felipe Sierra, a quien conozco desde hace muchos años y a lo mejor hace, no sé si 10 o 15 años, a veces me equivoco con los tiempos, le oí dar una conferencia sobre el envejecimiento que para mí fue un turning point, no sé cómo decirlo, y de repente vi que ese tenía que ser mi desafío en la investigación. Me enamoré de este tema gracias a cómo él lo presentó. Felipe Sierra es bioquímico de formación, hizo su doctorado en la Universidad de Florida, luego su postdoctoral en Suiza, en la Universidad de Ginebra. También trabajó en el Centro de Investigación Nestlé, un centro de investigación muy famoso sobre nutrición y salud. Y luego fue durante varios años assistant professor en la Facultad de Medicina de Pensilvania. Después de estar allí unos años, pasó a ser director del programa de envejecimiento, de Aging Biology, del Instituto Nacional del Envejecimiento de los Estados Unidos, que sin duda es el organismo más prestigioso y más grande en cantidad y en potencia económica del mundo, y uno de los más antiguos, si no el más antiguo. Desde el año 2006 él dirige ese programa y él ha sido el responsable de administrar los fondos, de decidir las líneas estratégicas de la investigación en Estados Unidos. Así que, bueno, evidentemente es una persona que ha tenido una enorme influencia en desarrollar toda la investigación sobre el envejecimiento en los últimos 20 años. Desde este año, desde hace pocos meses, volvió a Europa a vivir y a trabajar en Toulouse, donde dirige un proyecto también muy ambicioso, un proyecto francés que se llama Inspire, que intenta hacer una visión holística del envejecimiento no sé si es en toda Francia o en la región del sur de Francia, esto quizá no lo puede decir él, porque es un trabajo muy reciente. Bueno, y con esto te doy la palabra, Felipe. Muchas gracias por haber aceptado participar. Yo voy a mostrar diapositivas que puedo. No sé si las ven. Sí, las vemos. Ya. Gracias, Manuel y Joseph, por permitirme participar en estas sesiones. Han sido muy interesantes, un poquito salirse del día a día y conversar con filósofos y gente que tiene otras visiones sobre el envejecimiento. Yo voy a hablar desde luego desde el punto de vista biológico, que es mi tema. No significa que otros temas no sean interesantes, pero es el tema que yo conozco. El título que se me dio, en el fondo, a esta sesión se puede gestionar el envejecimiento, economías posibles. Y voy a tratar de responder esa pregunta, pero también voy a tratar de introducirles el concepto de gerociencia, que es lo que me ha tenido ocupado en los últimos 10 años. No puedo avanzar la diapositiva. Ya sé, espérense. ¿Todavía la ven? ¿Sí? Sí, Felipe. Sí. Ya. Y también bueno, esto es algo que... intenta hablar un poquito más alto, a ver si, o acercarte al micrófono. Un poquito más alto, ya. Así, ¿de acuerdo? Perfecto. Ya. Esto es algo que hemos discutido varias veces. El envejecimiento es algo que es un problema a nivel mundial. Hablamos un poquito de las tasas de nacimiento, así como las tasas de mortalidad, etcétera, etcétera. La curva que ustedes ven aquí son los niños de menores de 5 y adultos mayores de 65. Y como ven, las dos curvas ya se cruzaron a nivel mundial. Quiere decir que en este momento, en el mundo, hay más gente mayor de 65 que niños de menos de 5. Y esto es algo que es completamente nuevo para la humanidad y, de hecho, para cualquier especie.
Y se considera que esto es un gran problema, porque obviamente con el aumento en la edad, el cambio en las pirámides etarias, cambio de forma en las pirámides etarias, van a llevar a más problemas de salud, van a llevar una fuerza productiva en disminución, de modo que va a ser más difícil mantener a toda esta gente, adultos mayores. Por lo tanto, se considera que es un gran problema. Ahora, yo soy una persona muy optimista de nacimiento, así que lo que me pregunto yo ¿es realmente un problema? ¿Es realmente un problema o hay un silver lining, hay un aspecto positivo de esto? Viéndolo desde el punto de vista de salud, desgraciadamente tengo que reconocer que, por muy optimista que yo sea, sí, es un gran problema. Es un problema enorme. Sí, es que continuamos pensando en la salud de la manera como lo hicimos el siglo pasado. Y ahí viene nuestro desafío. Tenemos que cambiar esto. ¿Qué es lo que pasa? Que el siglo pasado los problemas que teníamos que enfrentar eran las enfermedades agudas de una etiología simple. Eran las enfermedades bacterianas, virales, etcétera, etcétera, que combatíamos mediante sanitización, vacunas, servicios públicos. Y eso fue lo que nos llevó a este enorme aumento en la longevidad de la población. Desgraciadamente, esto no nos va a servir contra las enfermedades crónicas del siglo XXI, porque son de una etiología completamente diferente. La razón por la cual ocurren estas enfermedades no es que un individuo externo nos ataque, una bacteria o algo así, sino que es nuestro propio organismo que pierde la capacidad de defenderse. Por lo tanto, esta vez el enemigo es interno, no es externo. El apronte que tenemos que tener tiene que ser completamente diferente al apronte que tomamos cuando el enemigo era externo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Desgraciadamente, hemos logrado grandes avances en longevidad. Y ya hablamos un poquito sobre la longevidad versus la salud, etc. Y es justamente lo que quiero mostrar aquí. Estos son cambios en 8 años en personas de mayores de 60 años. La expectativa de vida aumenta constantemente, en forma lineal, en forma muy interesante. La expectativa de vida ha aumentado durante esos 8 años que fueron estudiando aquí. El problema es que ese aumento es enano comparado al aumento en las morbilidades. O sea, lo que estamos haciendo es, estamos viviendo más, pero no estamos viviendo mejor. Estamos viviendo peor. Estamos viviendo con más enfermedades crónicas. Antes nos daba cáncer y nos moríamos. Punto. Ahora vivimos un poquito más con el cáncer, pero eso significa que nos aparecen las otras enfermedades crónicas ligadas al envejecimiento. El problema que tenemos es que con el envejecimiento, las comorbilidades son las reglas. No es que el paciente tenga cáncer, o cardiovascular, o diabetes, o Alzheimer. No, las tiene todas juntas. Entonces aquí vemos una figura, por ejemplo, el aumento en enfermedades cardiovasculares. Si lo vemos, el aumento de incidencia es de un 3% en el grupo etario de 70-80. Sin embargo, el aumento de una segunda enfermedad, una vez que uno ya tiene una, la incidencia de 2 condiciones, eso es un 30%. Eso es lo que pasa con el envejecimiento. Entonces, el apronte que estamos usando actualmente en medicina, donde vemos varias enfermedades y le pegamos a una, esto es la enfermedad de los topos, el juego de los topos, Whack-A-Mole, no sé si lo conocen, le pegamos un topo, desaparece y aparecen otros. No podemos ganar esa batalla. Es imposible ganarla. Y por lo tanto, yo creo que debemos dejar atrás este modelo de hacer guerra a la enfermedad X, sea cual sea la enfermedad. No le podemos hacer guerra a una enfermedad. Le tenemos que hacer guerra a la causa básica de todas las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El envejecimiento es el mayor factor de riesgo para todas las enfermedades crónicas.
Y eso es algo que quiero discutir un poquito en detalle porque tiene varios aspectos. Perdón. Entonces, tomemos por ejemplo las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares? Es el colesterol, la obesidad, el colesterol, la presión elevada y el colesterol. ¿Por qué tanto énfasis en el colesterol? Porque tenemos estatinas. Punto. Ese es el motivo por el cual se considera el mayor factor de riesgo. Sin embargo, hagamos un experimento teórico, que soy yo, hace unos pocos años, en compañía de mi hija. Y supongamos que yo soy un pésimo padre, no lo soy, pero supongámoslo, y la llevo a comer comida chatarra 3 veces al día por 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Con ese colesterol, el riesgo de enfermedad cardiovascular para mi hija va a crecer quizá en unos 5 veces, lo que es horrible, por eso es que no lo hacemos. Sin embargo, lo importante es que lo que me pasa a mí es muy diferente. Yo me muero. Un momento, ¿por qué? Si es el mismo colesterol, son los mismos malos hábitos. ¿Por qué yo me muero? Entonces, una cosa es como dijo ayer Elena, que hay acumulación, sí, hay acumulación de colesterol con la edad, pero no es tanta. También hay acumulación de amiloides, pero no realmente tanto como podríamos esperar. ¿Qué es lo que pasa? Que la edad es el factor de riesgo más importante. Estos datos de Framingham Study, un enorme estudio de cardiovasculares, que dice cuántos puntos te da el tener todas las cosas malas, HDL, colesterol, presión sanguínea, fumar, diabético. Si tienes 30, 34 años y tienes todas las cosas lo peor posible, eso te da 16 puntos negativos. Felipe, discúlpame. Sí. Estamos viendo una diapositiva que está prácticamente en blanco, excepto el título. No sé si se ha quedado atascada las animaciones o algo. Yo la veo. Nosotros solamente vemos el título. Déjame pasar a otra. ¿Ven esta? No. No. A ver, voy a parar. ¿Ahora la ven? No. Parece que se ha quedado... Ahora parece que algo se mueve. ¿Se mueve mi cursor? Sí. Ya, pero no ven la diapositiva. Prueba, No. Felipe, prueba a dejar de compartir pantalla y vuelve a compartir, porque... Sí, vamos a hacer eso. Deja de compartir. Paramos. Y la compartimos de nuevo. ¿Ahí la ven? Bueno, vamos a seguir sin las diapositivas, entonces. Me van a tener que escuchar solamente. Lo que pasa es que, como les decía, si uno tiene entre 30 y... sí, me están pidiendo que les dé el control a ellos. Lo estoy haciendo ahora. Voy a parar porque les mandé las diapositivas. Vamos a ver si ellos las pueden. Pero les sigo contando. Si uno tiene entre 30 y 34 años y tiene todas las cosas lo peor posible, todos los factores de riesgo lo peor posible, eso te da como 16 puntos negativos. Si tienes 75 años y tienes todo el resto perfecto, no tienes colesterol, no tienes alta presión sanguínea, nada, eso también te da 15 puntos. Entonces el factor de riesgo más importante no es el colesterol, sino que es la edad. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto es verdad para las cardiovasculares, es verdad para el Alzheimer, es verdad para la diabetes, etcétera, 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 para todas las enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos al médico, el médico ve una serie de síntomas que le permiten diagnosticar una enfermedad. ¿Ya? Pero esa enfermedad tiene una parte que es la fisiopatología de la enfermedad específica. Digamos, alto colesterol para las cardiovasculares
o alta azúcar para la diabetes. El factor de riesgo más importante, de lejos, es el envejecimiento. Y lo importante es que ese es un factor común para todas las enfermedades. Eso significa que si entendemos bien el envejecimiento a nivel molecular, vamos a poder atacar a todas las enfermedades juntas, a la misma vez. ¿No es cierto? Ahora, eso suena muy bonito, pero ¿lo podemos hacer o no? Ha habido avances importantes en el campo que nos han permitido establecer algunos pilares o hallmarks del envejecimiento. De hecho, hay dos figuras que tengo en la diapositiva. Una de ellas, uno de los autores es un tipo que se llama Manuel Serrano, pero ustedes no la ven. Es la más bonita, así que todo el mundo usa esa. Hay otra que es menos bonita, que es la mía, pero bueno, a mí me gusta la mía, obviamente. Pero lo importante es que tenemos una idea bastante clara de los factores que llevan al envejecimiento a nivel molecular. Es menos de una docena de procesos moleculares. Entre ellos, las células madre, por ejemplo, de que se habla hoy día, la inflamación, la proteostasis, hay varias, las células senescentes, hay varias cosas que son las que llevan al envejecimiento. Quizás más importante que eso, como hemos podido establecer los factores que llevan al envejecimiento, también hemos podido establecer algunos tratamientos, intervenciones, y cuando las aplicamos a animales, y estamos empezando a hacerlo en humanos, pero cuando lo hacemos en animales, logramos que los animales vivan más. Ahí están. Ahí tenemos, por ejemplo, es una película, ratones, de 38 meses de edad, que son viejísimos, son más que centenarios. El ratón de arriba ha estado tratado por 6 meses con rapamicina, el de abajo es el control. Y se fue. Lo poco que ustedes pudieron ver es que el ratón de arriba se movía mucho, estaba muy activo, se comportaba como si fuera un ratón joven. Sin embargo, el ratón de abajo efectivamente no se movía mucho porque es un centenario. Entonces, lo que pasa es que no solamente podemos aumentar la longevidad, también podemos aumentar la calidad de vida, la salud. Estos animales, de hecho, es difícil saber de qué se mueren, porque no desarrollan patologías tradicionales que les ocurren a los ratones. Entonces, de estos hechos, nació entonces el concepto de gerociencia, y fue algo que creé hace unos 8 o 10 años, y es justamente la idea que tenemos bastante conocimiento sobre algunas enfermedades crónicas, tenemos conocimiento sobre el envejecimiento. Entonces, si usamos lo que sabemos sobre el envejecimiento para atacar a las enfermedades crónicas, vamos a poder atacarlas a todas juntas. ¿Ya? Entonces, la idea, este es el concepto de gerociencia, y lo ven, si pasas a la siguiente, va a aparecer la gerociencia, que junta, y ahora la biología del envejecimiento, como ven, está al centro de una patología, pero si pasas a la diapositiva siguiente, en realidad vas a ver todas las patologías, no, a la anterior, todas las patologías anteriores tienen un core común, que es el envejecimiento. Por lo tanto, en la próxima diapositiva vemos lo que es realmente la hipótesis de la gerociencia. La hipótesis es que si aceptamos que el envejecimiento está al centro de todas estas enfermedades, si logramos enlentecer el envejecimiento, vamos a lograr enlentecer todas las enfermedades. Y no solamente las enfermedades, pasas a la siguiente, sino que también todas esas cosas que nos hacen perder la calidad de vida, la fatigabilidad, los problemas de insomnio, cosas así que no son enfermedades, pero que son condiciones que eliminan la calidad de vida de los individuos ancianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo creo que este es un concepto importante? En la próxima diapositiva
Vemos que hay varios elementos aquí. Si me pasas hacer un clic de nuevo, la medicina clásica se focaliza en las enfermedades, en las comorbilidades, en la dependencia, o sea, en todo lo que es negativo. La gerociencia, por otro lado, se focaliza en las capacidades intrínsecas, en la mantención de la resiliencia, evitar la fragilidad. O sea, nos estamos focalizando más bien en la salud y no en las enfermedades. Y específicamente sobre la resiliencia, por ejemplo, en la próxima diapositiva, es un concepto que he estado tratando de empujar en el campo en los últimos 2 años o algo así. La medicina se preocupa mucho de evitar la muerte, la death, allá abajo. Y pensamos que la muerte es llevada por las enfermedades, pero también tenemos la fragilidad. Y hay un juego entre la fragilidad y las enfermedades. Lo que no hemos... momento para eso, momento. Lo que no hemos visto es que la fragilidad y las enfermedades provienen de una pérdida de la resiliencia. Ups, bueno, fue todo. Ahí. Provienen de una pérdida de la resiliencia. Ahora tenemos ahí todos los pilares del envejecimiento y podemos tomar cada uno de esos pilares. Por ejemplo, en este caso tomé la senescencia celular y estudiar cómo la senescencia celular afecta la pérdida de resiliencia y cómo eso lleva a fragilidad, a enfermedad y a la muerte. Entonces, en el próximo diapositivo vemos que estamos tratando de unir lo que es enfermedad con lo que es envejecimiento. Y nos hemos focalizado en el próximo en la fragilidad, porque es algo que está definido. Hay varios grupos que lo han definido. Pásame el siguiente diapositivo. En la fragilidad. Pero también necesitamos focalizarnos en la resiliencia para tener la idea completa. Ahora, volvamos a... ¿Se puede gestionar el envejecimiento? Yo lo estoy viendo desde el punto de vista salud. Desde el punto de vista salud, creo que es claro que sí se puede gestionar. Podemos evitar las enfermedades. Es lo que hemos estado haciendo por un tiempo, pero yo creo que tomando un aspecto, una posición desde la posición de gerociencia, vamos a tener mayor éxito porque vamos a poder atacar varias enfermedades y no solamente una. En la próxima diapositiva vemos, por ejemplo, cuál sería el efecto de posponer por 2 años varias situaciones. ¿Cuántas gente discapacitada de más de 65 años vamos a tener? Tenemos la curva básica, que está en gris, creo, y vemos que si eliminamos las enfermedades cardiovasculares, no va a pasar nada. Nada. Si eliminamos el cáncer, vamos a tener un pequeño descenso. Pero si postergamos el envejecimiento, solamente por 2 años, ahí tenemos un descenso importante en la discapacidad. Y yo creo que eso es algo importantísimo desde el punto de vista social. En la próxima, ni siquiera me acuerdo que muestra lo mismo. A la siguiente. La siguiente diapositiva. Entonces yo creo que, en resumen, yo creo que podemos gestionar los problemas de salud. El problema que yo veo, y es algo que quería traer a esta mesa precisamente porque es algo que yo lo pienso a veces, pero no tengo las herramientas para abocarlo como las tienen ustedes. Entonces, la siguiente diapo muestra que el problema es que la salud no lo es todo. ¿Me puede mostrar la siguiente? La salud no lo es todo. También necesitamos bienestar, afecto, autoestima, aceptación, felicidad, economía, todas esas cosas que nosotros los biólogos tenemos un poquito de problema en manejar, ¿no es cierto? Pero son cosas importantes. Entonces lo que está mostrando esta gráfica es un resumen de lo que es nuestra vida. Nacemos, tenemos una niñez, estudiamos, después tenemos una parte productiva de los 25 a los 65, nos retiramos, nos jubilamos, ahí viene la fragilidad y nos morimos. Sería todo.
Ahora, no nos morimos todos a los 80 años. Va a haber gente que va a ser frágil antes y tenemos que cuidarlas. Eso no digo que no haya que ocuparse de esa gente. Pero lo que me preocupa a mí personalmente es en la siguiente: toda esa gente que va a vivir hasta los 90 años y si se va a jubilar a los 65 y va a vivir hasta los 95, ¿vamos a tener 30 años de mirar televisión? No es posible. Tenemos que darles cabida dentro de la sociedad. Entonces lo que pienso es que no vamos a poder cambiar mucho la jubilación por razones políticas, o como se dijo, quizás tenemos que cambiar la jubilación que sea electiva. En Estados Unidos lo es en realidad. Pero a esa edad, darnos una oportunidad de reimaginarnos, de comenzar de nuevo. En el fondo, es lo que acabo de hacer. Me jubilé del NIH después de 20 años y me vine a Francia a empezar algo nuevo, a tener un nuevo desafío. Yo creo que eso es importante, que la sociedad nos dé esa posibilidad. Como científicos tenemos esa posibilidad, afortunadamente, pero en muchos otros campos no la tienen. Y creo que eso es todo lo que tengo. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, pues damos paso a la última ponencia, que es de la profesora María Ángeles Durán, y decir que ella es quizá la socióloga más famosa que tenemos en España. Se formó como socióloga en la Universidad de Michigan, con una beca Fulbright, en la Universidad de Cambridge, en Río de Janeiro, con la UNESCO. También se ha formado y ha trabajado en la Universidad de Washington, en Seattle, en Florencia, en el Colegio de España en París, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como veis, una carrera internacional muy brillante. Después trabajó en la Universidad Autónoma de Madrid, donde creó el primer Instituto de Estudios de la Mujer, que todavía existe, y que en su honor hace la Universidad Autónoma de Madrid tiene el Premio Internacional María Ángeles Durán, en su honor, por las investigaciones. Es un premio a la investigación en las relaciones de género. Esto me lleva también a hablar de sus intereses. Quizás el que más el núcleo central de su trabajo han sido el trabajo no remunerado, como el trabajo en el hogar o los cuidados. Su último libro, por ejemplo, se llama La riqueza invisible del cuidado. Y mencionar también, bueno, después de trabajar en la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó durante muchos años en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mencionar que sus trabajos fueron pioneros, han sido pioneros, y existe la escala Durán, reconocida internacionalmente, para medir el valor del trabajo no remunerado, este trabajo intangible que hacen muchas personas en el hogar o en el cuidado de los mayores o de los niños. Y con esto, bueno, tiene el Premio Nacional de Investigación 2002, tiene el Premio Nacional de Sociología 2018, la Medalla al Mérito del Trabajo y una larga lista de méritos muy merecidos que, bueno, no creo que es suficiente con esto. Muchas gracias, María Ángeles, para nosotros es un honor que cierres con tu ponencia y el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Lo primero, no sé quién tuvo la idea de invitarme a participar en este club de estas 2 tardes, pero por favor que le den las gracias de mi parte, porque ha sido estupendo, lo he pasado muy, muy bien, he aprendido mucho y bueno, no sé, estoy encantada de compartir este tiempo con vosotros. Tengo que decir que hay conferencias o charlas en las que uno va derecho y sabe exactamente lo que tiene que decir. En esta ocasión, no. Yo creo que he empezado por lo menos 6 o 7 borradores distintos sobre qué iba a decir esta tarde.
Y los he ido dejando a medias, ¿no? Y pensé, bueno, pues tampoco importa tanto, me lo sé todo y como me toca hablar la última, pues me ajustaré, tendré un poquito de adaptación y me adaptaré a lo que haya ido viendo y seleccionaré lo que quiera, ¿no? Pero es que sobre todo he sufrido la tensión entre dos papeles posibles. Por una parte, lo lógico es que yo viniera a hablar, pues como ha dicho Manuel, que viniera a hablar de aquello de lo que se supone que sé, ¿no? Un análisis más o menos socioeconómico, donde destacaría bastante los temas de las mujeres, del género y tal. Eso es lo que supongo yo que se podía esperar de mí. Pero claro, es que me han puesto la tentación de ejercer también otro papel para el que no hay cauces tan frecuentes y desde luego no con una gente como la que estáis hoy aquí, que es hablar más como ciudadana que envejece. Pero claro, el riesgo que corro es convertir mi experiencia, que no deja de ser en cierto modo una anécdota, convertirla en categoría. Y eso iría en contra de lo que pudiera ser la ética del investigador, sobre todo cuando es invitado a hablar no como fulanita, sino como investigador en un campo, ¿no? Yo no había oído ni siquiera hablar del libro que ayer citaron dos de los ponentes, ¿no? El de Jana Emery. Pero resulta que uno de esos borradores que había descartado se llamaba, le había puesto hasta título y se llamaba Incómodos viejos lúcidos. Me gustaba mucho ese título, Incómodos viejos lúcidos, ¿no? Me interesaba fonéticamente porque tiene mucho ritmo, las esdrújulas son insoportables, pero incómodos viejos lúcidos. Y es que viene más o menos a decir lo mismo. Yo me llevo debatiendo, sobre todo desde hace 7 años, me llevo debatiendo entre si debo de ser una persona resignada o debo de ser una persona rebelde. Y cada vez que me hablan de envejecer activamente, entonces me salen todas las vetas posibles de la rebeldía. Porque ¿qué es lo que me ofrecen cuando me dicen en tantísimos sitios, wow, tienes que envejecer, y nos lo dicen a todos como si fuera una especie de mantra, envejece activamente? Pues lo que me dicen es, oye, sé buena chica vieja, y obedece más o menos a las presiones de tu entorno y mantente más o menos sana y activa para que así ni protestas, ni te enfermas, ni nos cuestas dinero y todos contentos. Pero es que no es eso lo que a mí me gustaría muchas veces hacer. ¿Por qué te dicen que seas activa si lo primero que hacen es expulsarte del mercado de trabajo? O sea, yo creo, me parece que lo dijo ayer Victoria, yo creo que es inconstitucional, pero la administración pública se reserva el derecho de, ¿cómo se llama?, despedida por razón de edad. O sea, todos los funcionarios públicos, si no estuviéramos en la administración pública nos tratarían muchísimo peor, pero podríamos protestar. Pero si estamos en la administración pública, cuando te llega la edad, eso sí, nos dan más años generalmente que a los demás, pues podemos quedarnos si es que quisiéramos, ¿no? Claro, yo ya llevo acumulados, estoy en el tercer periodo de la repesca, cosa que agradezco infinito a mis compañeros, pero yo sé que estoy en una situación pues, de precariedad institucional. De repente, si un día no aparezco en un sitio, pues digo, ay, ¿por qué no aparezco? Será porque estoy ad honorem y no porque eso... En fin, es una cierta precariedad. Pero por otra parte te dice, sé activo. Vamos a ver, vivimos en una sociedad hipersexualizada y resulta que las mujeres nacemos un 10%, bueno, ayer estuve viendo datos de Badajoz para otra cosa, y en la ciudad de Badajoz, con los datos más recientes, había en el grupo de 0 a 5 años un 10% más de niños, pero en el de las centenarias un 432% más de mujeres. O sea, el número de centenarias era 4 y pico más veces que el de los hombres. O sea, lo que diría Ana Cabré, a quien estimo mucho, pues hay un mercado matrimonial absolutamente distorsionado a partir de los 40 años. O sea, la que no encuentre un compañero antes de los 40 cada vez lo tiene más complicado. Porque, por una parte, las mujeres y los hombres vivimos de manera distinta y eso nos afecta hasta que nos morimos. Desde que nacemos hasta que nos morimos vivimos vidas distintas, muchos aspectos en común, pero otros no.
Y uno de los aspectos es que nos emparejamos con hombres que son mayores y además nuestros hombres se nos mueren antes, porque son muy fuertes para unas cosas pero flojos para otras. Y entonces los hombres se mueren antes. Los biólogos diréis, bueno, se mueren antes por estos... En fin, daréis unas explicaciones perfectas, pero el resultado social es que las mujeres al final de la vida nos esperan 10 años de promedio estar solas, en parte porque nuestros compañeros eran mayores que nosotros y en parte porque nosotras aguantamos más. Total, que nos toca vivir la vejez de una manera distinta, solas, sin dinero y, como antes se decía, consiguiendo vivir más años, pero a base de tener muchos más achaques. De modo que la mortalidad nos trata a las mujeres muy bien, a los hombres los trata fatal, pero la morbilidad a las mujeres nos machaca. Y entonces llegamos a viejas solas, sin dinero y llenas de problemas de salud. ¿Y qué pasa con la sexualidad? Pues que hay que olvidarse de ella. Yo reconozco que desde que estoy sola me acuerdo de Mahoma y empieza a parecerme más simpático de lo que me pareció toda mi vida, porque recuerdo que era en una ocasión en que había montones de mujeres que estaban solas por causa de las guerras y dijo, no, esto no está bien, hay que compartir, si nada más hay un hombre y 3 mujeres, pues que se apañen las 3 mujeres con un solo hombre. Yo lo estoy contando en clave de humor, ¿no? Pero la verdad es que es un triste destino social el que estemos sometidos a unas reglas que nos dicen de la sexualidad, olvídate, si quieres tener una dignidad, un prestigio, mantener, en fin, no, desde el momento en que eres una mujer que pretende tener reconocimiento social, olvídate y reprímelo, en fin, a ver cómo te las apañas. Pero desde luego yo pienso que una sociedad que va hacia un 20-25% de personas muy mayores, tendríamos que repensarnos todo lo que tenga que ver con la sexualidad, porque es importante. Yo no me gusta hablar de este tema porque ni sé, y además sé que es un tema resbaladizo y peligroso. Esperaba que lo hubieran hecho a lo mejor otros de los participantes en la mesa, pero todos han escurrido el bulto y debe ser que no les preocupa o que lo tienen resuelto. El caso es que, por lo menos lo he dicho, ¿no? Y en fin, y el otro tema que me parece, o sea, creo que hay dos umbrales terribles que sobre todo las mujeres los tenemos que pasar con el envejecimiento, que son por una parte la expulsión del mercado de trabajo para quienes aman su trabajo y por otra parte la viudez. O sea, el trauma de pasar por la pérdida, y casi todas las mujeres estadísticamente hablando estamos obligadas a ello, el trauma de perder a la persona con la que has compartido la vida, a la que querías mucho y tal, ese es un trauma malo, ¿no? Lo que pasa es que no le veo solución y ¿de qué me sirve ser consciente de un problema si no le tengo terapia? Y no se me ocurre una terapia para que las mujeres no se queden viudas y solas al final de su vida, ¿no? En fin, esto era sobre todo lo que quería decir como ciudadana, que si a ustedes se les ocurre alguna buena idea, pues que me la cuenten y a lo mejor intento activarla, ¿no? Hacer activismo, como dice Felipe Sierra, no solamente estar activa, sino además hacer activismo. Pero en fin, dicho esto, pues ya tendré que ir a lo que se supone que dice alguien que sea exdirectora de un departamento de análisis socioeconómico o catedrática de una facultad de económicas. En España voy a hablar sobre todo de la dimensión económica del envejecimiento. En España conviven 4 modos de producción distintos. Cada modo de producción tiene sus propias reglas, su propio vocabulario, sus propios valores. Muchas veces creemos que nada más vivimos en una sociedad capitalista, donde la regla fundamental es el intercambio. Yo te doy, tú me das, si tú no me das, yo no te doy, y eso es lo que hay que hacer. Nadie está obligado a dar dentro de este marco si no es porque recibe. Otro modo de producción es el familista, el de los hogares, del que parece que en las facultades de económicas como si nos hubiéramos olvidado. O sea, desde Adam Smith prácticamente es como si la producción de los hogares no existiera. Y sin embargo, cuando Naciones Unidas nos ha pedido, después de la conferencia de Pekín del 75, que hiciésemos unos análisis de uso del tiempo, para España nos resulta que las mujeres trabajan 2 horas diarias más que los hombres, como media, ¿no? Y que yo acabo de hacer un estudio sobre a cuántos puestos de trabajo equivale el trabajo no remunerado de los hogares y aplicándole el mismo algoritmo que emplea el Instituto Nacional de Estadística para hacer este tipo de cálculos, resulta que el trabajo no remunerado en España equivale a 28 millones de puestos de trabajo a tiempo completo del sector servicios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los hogares son un sector productivo
no monetarizado, pero extraordinariamente importante en economías como la española. Y que cualquier intento de hacer un pequeño trasvase de un sector a otro significa que tenemos que estar hablando de millones y millones y millones de puestos de trabajo para sustituir las funciones que se están haciendo en los hogares. De modo que como los hogares hacen tanto y la mayor parte de lo que se hace lo hacen las mujeres, pensemos en una política de servicios públicos para mejorar la situación del cuidado a las personas mayores. Si hay 28 millones, que es el equivalente del trabajo de los hogares, vamos a suponer que, por ejemplo, un 10% de ese tiempo esté relacionado con el envejecimiento. Si lo trasladáramos, suponiendo que la productividad fuera la misma, al sector monetarizado, significaría, vamos a suponer, por ejemplo, que lo asumiera la administración pública, eso significaría, ¿cuántos millones de puestos de trabajo? O sea, si solo el 10% lo sacáramos de los hogares y lo llevásemos a la administración pública, eso significaría crear 2.800.000 puestos de trabajo, suponiendo que la productividad fuera la misma. ¿Qué es lo que hace el sistema? Lo que el sistema está haciendo es decir, no, eso es carísimo. No tenemos una economía capitalista tan productiva como para que nos deje unas plusvalías tan fuertes que las podamos redistribuir. Y entonces lo que vamos a hacer es llevarle la carga a quien menos puede protestar, que son básicamente las mujeres. Y estamos teniendo mujeres de edades intermedias y avanzadas que tienen unas jornadas de trabajo que no las aceptaría ningún sindicato obrero. Si a Comisiones Obreras o a la UGT le dicen mañana que sus trabajadores asalariados tienen que tener las jornadas que tienen muchísimas mujeres que están cuidando nietos por un lado y esposos o padres por otro, dirían que no lo aceptan y irían a un conflicto laboral inmediato. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? ¿Favorecer la creación de una conciencia de explotación en esos grupos o no hacerlo? Mirar para otro lado, ponerse de perfil, crear realmente los servicios. ¿Qué es lo que ha pasado en estos meses que llevamos de confinamiento con la COVID? Naciones Unidas ha hecho un estudio en muchos países y en todas partes la tendencia es la misma. Se han cortado los servicios públicos. Vamos a tener una pérdida del orden del 20-22% de la recaudación del Estado debido a la pandemia. Lo que se está haciendo es se cortan inmediatamente los servicios escolares y que se devuelvan a los hogares, que significa devolvérselo básicamente a las mujeres. Se cortan los servicios sanitarios que no sean de primera sanidad, que se vuelvan a los hogares. Se deja de asistir a los restaurantes, cantinas, comedores, que se vuelva a los hogares. En definitiva, yo estimo que si ya antes había una diferencia de 2 horas diarias extra de trabajo de las mujeres respecto a los hombres cuando se suman la jornada pagada y la no pagada como media para el país, en los picos de la pandemia ha sido 3 horas extra. Y insisto, Naciones Unidas, los estudios que ha hecho en muchos países, la tendencia, las cifras pueden variar un poco, pero la tendencia en todas partes es igual. ¿Y qué pasa con el Estado? Pues el Estado es, su característica es que tiene la capacidad legal del uso de la fuerza. De modo que con el Estado nuestro trato es decir, yo te obedezco porque tú puedes obligarme. Me obligas en junio con el IRPF, me obligas en la calle con la policía, me obligas en todas partes. A cambio, lo que me proteges es en una serie de servicios y además haces un efecto redistribuidor. Pero, ¿qué sucede con los mayores? Fijemos lo que es la relación con el mercado laboral a lo largo de nuestra vida. Cuando se inventaron las jubilaciones, la media era sobrevivir 2 años al momento de la jubilación. En este momento, como estamos hablando, ni siquiera a los 65, la media en España es un poco menos, porque hay jubilaciones anticipadas, etc. Y cada año aumenta en 3 meses nuestra esperanza de vida. Y el que llegue a los 65 va a vivir a los 90. Entonces, fijemos qué pasa con el sistema fiscal. Si yo entro en el mercado de trabajo con 25 años y salgo con 65, he estado cotizando 40 años. Pero como voy a vivir más de 80, quiere decirse que el 50% de lo que haya producido lo tengo que guardar para mantenerme los 25 años anteriores y los años posteriores. Y cada año 3 meses más. O sea que tengo que contar con que mi pensión, en términos reales, si fuera un patrimonio y no una renta, pues tendría que estirarla y hacerla más flaquita, más flaquita, más flaquita, hasta que dentro de 10 años pues sea mucho más flaca todavía, ¿no?
esa es la cara fea desde el punto de vista económico de la longevidad. ¿Qué vamos a hacer? Y, Felipe lo ha dicho por lo menos 2 veces, que por razones políticas no es posible retrasar las edades de jubilación. Ya, pero por razones económicas es insostenible el sistema de pensiones tal como ahora lo tenemos. Así que, bueno, Caribdis por un lado y por el otro, ¿no? O sea, ¿entre cuál de los dos males queremos navegar? Por supuesto, la mayor parte de la gente no quiere que le alarguen la edad de jubilación, pero también queremos tener una jubilación que se vaya actualizando y que nos permita llegar hasta el final. Yo no creo para nada que sea sostenible el sistema de pensiones, por esa razón tan sencilla. Y eso sin contar con que haya paro, como vamos a tener cuando salgamos de los ERTES, va a aumentar muchísimo las cifras de paro, se va a destruir mucho empleo y el Estado va a tener que decidir si pide más préstamos, que ya debemos el 129% de nuestra producción anual, o va a tener que empezar a rebajar pensiones o rebajar servicios. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la COVID? La COVID lo que nos ha dicho es, se nos han muerto infinidad de personas mayores en las residencias. Algunas cosas pueden mejorarse, pero otra de las cosas que hay que hacer es aumentar los espacios, nada de estas salas colectivas, nada de habitaciones dobles, nada de la gente así tan juntita, y aumentar mucho la ratio de cuidador por persona cuidada. En estos momentos la ratio, como media en las residencias, es 0,85 por residente. Bien, pues si hacemos caso a todo lo que nos están diciendo con la COVID, esa ratio hay que subirla a 1,5. Pero si subimos la ratio de cuidador respecto a residente a 1,5, lo que significa es que si es una entidad benéfica más o menos y tenía un presupuesto que era el de los donantes, una fundación por ejemplo, pues si los costes los tiene que de alguna manera traducir, si antes tenía 100 plazas, el año que viene, si actualiza empleados y espacios, nada más va a poder dar cobertura en camas a quizás 60, 70. Con las guarderías pasa lo mismo. En fin, estos son nada más unos aperitivos. No es nada sencillo. ¿Y qué podemos hacer? Porque para quejarnos no hemos venido, ¿no? Está muy bien, es un desahogo, mira, me quejo muchísimo, pero no hemos venido a eso, hemos venido a buscar alguna salida. No he dicho todavía nada de las entidades sin ánimo de lucro. Pues yo creo que ese es uno de los elementos importantes que hay que pensar de cara a la economía del futuro. Porque lo que tengo claro es que con una economía capitalista de mero intercambio, las personas mayores no tenemos nada que hacer. Porque o prolongamos muchísimo la jubilación y seguimos entrando con rentas, cosa que entramos en cierto modo en conflicto con la gente joven, aunque como bien se decía ayer, los puestos abandonados por los mayores no se los han dado a los jóvenes. O tendremos que hacernos a la idea de que el nivel de bienestar material que antes teníamos, tenemos que renunciar a él, porque no podemos alargar tanto el patrimonio que hemos acumulado con nuestras cotizaciones durante los años que hemos estado cotizando. Decía Felipe, si conseguimos bajar el envejecimiento 2 años, mejoraremos muchísimo en ahorro de cuidados, ¿no? Y de enfermedades. Pasa lo mismo con el tiempo de jubilación. Si retrasamos 2 años la jubilación, también mejoramos muchísimo la capacidad de resistencia del sistema de pensiones para seguir siendo fuerte y no caerse, ¿no? No caerse. Yo, el último libro lo he llamado, luchando contra todo, contra viento y marea, lo he llamado La riqueza invisible del cuidado. ¿Por qué? Porque en cierto modo comparto esa idea de que hay que darle la vuelta y ver lo que hay de valioso en aquello que normalmente lo vemos únicamente como una pérdida. ¿De qué nos valdría tener sociedades ricas si son sociedades en que no hay sitio para el cuidado? El cuidado es una inmensa riqueza a la que, hay que decirlo, aportan sobre todo las mujeres. Mujeres de mediana edad. ¿Saben cuánto calculo yo que habría que subir el IRPF en España si no tuviésemos esa legión de mujeres mayores cuidando a hombres mayores y a nietos y a los divorciados de la generación de en medio?
nos pondríamos enseguida en un 70% de impuestos, porque ellas están haciendo un inmenso trabajo de cuidado gratuito, pero eso tiene un coste, ¿no? ¿Vamos a seguir dependiendo tanto de ese cuidatoriado que está compuesto básicamente de autóctonas y de inmigrantes en mala situación, incluso en muchos casos ilegales? Hice un cálculo sobre cuántos trabajadores tienen los hospitales y los centros sanitarios, ¿no? El más barato de todos era el de los enfermos mentales de larga duración. Y cuando se incluyen los outsourcing, te sale un promedio de 4 trabajadores por residente año, suponiendo que fueran residentes que estuviesen todo el año. Si tenemos en nuestro entorno un familiar con un Alzheimer muy avanzado, sabremos perfectamente que si cumplimos la legislación, necesitamos de 4 a 5 trabajadores para tenerle atendido todas las horas del día y los 365 días del año. ¿Quién puede pagar 4 o 5 trabajadores para atender a un enfermo? ¿Hacemos el final de la vida en casa? Claro, todo el mundo dice, no, yo quiero vivir en mi propia casa y sobre todo quiero morir en mi casa. Yo lo comprendo porque no hay cosa más horrenda que esa especie de cyborg en que nos convierten cuando ingresamos en una unidad de cuidados intensivos. Pero suponer que tengas detrás una infraestructura que te está esperando, que para su propia vida, que tiene una habitación extra en la que puedes ir a enfermar, envejecer, morir, eso es mucho suponer. La ley de autonomía, la ley de dependencia, se hizo en España y además con todo el arco parlamentario la apoyó en principio, pero después no ha podido cumplir ni la cuarta parte de lo que pretendía al principio. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos primero diciendo, no va a haber nadie que se quede sin cuidados por falta de dinero. Esto es un asunto público, es como si fuera la madre de todos los españoles. Sí, claro, pero de hecho cuando se ha puesto en práctica en todas las comunidades autónomas, no hay dinero, las listas de espera son largas, se nos mueren todos los días, me parecieron 200 y pico personas que están con los derechos reconocidos pero sin aplicárseles. ¿Y cómo se está haciendo? Pues como no hay dinero y no queremos pagar más impuestos y seguimos viviendo en la idea de que una sociedad rica y una sociedad con progreso es una sociedad en la que aumenta el PIB, pues entonces lo que hemos hecho en prácticamente todas las comunidades autónomas es decir, en contra de lo que inicialmente pensaba la ley, que se primen a los cuidadores familiares y que se les den 350 euros, con eso está atendido, cariñosamente atendido por sus familiares, que son mujeres, que dejan el empleo, que después, como no han cotizado durante todos estos años, ahora ha vuelto a aprobarse, pero han estado todos estos años en que ni siquiera podían cotizar, ellas serán las pobres del mañana. Y ellas cuidan durante todas las horas del día, todas las horas de la noche, todos los festivos y lo que haga falta, porque están con una coacción moral y con una coacción cultural extraordinaria de que su deber es precisamente anteponer el cuidado a los demás respecto a sus propios derechos, ¿no? Si tú no cuidas, eres una mala persona, especialmente si eres mujer. Pero los demás estamos muy contentos y me da hasta susto, teniendo a Victoria Camps delante, hablar de un tema que evidentemente es un tema de ética. Los demás estamos muy contentos con que sean unos colectivos con muy poca capacidad para rechazarlo los que estén haciéndose cargo de la tarea dura del cuidado. Y con esto termino, hice un estudio sobre personas que habían sufrido un ictus, que les había dejado muy tocados, y me encontré con que el 36% de los cuidadores estaban recibiendo asistencia psiquiátrica por depresión. Pero eso no fue lo que más me impresionó. Lo que más me impresionó es que, en mi opinión, eran muchísimos más, pero ni siquiera habían tenido el tiempo y el cuidarse a sí mismos suficiente como para ir a solicitar una ayuda para tratarse a los cuidadores. Entonces, yo estoy hablando de una nueva clase social emergente, característica de los países desarrollados, que es el cuidatoriado. El cuidatoriado, fonéticamente, es el nuevo proletariado, es el antiguo campesinado, no tiene conciencia de su valor, pero si funciona nuestra economía es precisamente porque desplazamos todo aquello que es muy costoso en tiempo,
lo desplazamos hacia las personas a quienes moralmente obligamos a asumirlo. Es conveniente generar rebeldía, generar conciencia de clase, generar la conciencia de que sin ellos no funciona el resto del sistema y que tendrían que tener tantos derechos como el que más. ¿O es mejor pensar que como no soy capaz de cambiar la situación, entonces no metas el dedo en el ojo, cállate y no generes rebeldía? Pues por esas razones por lo que me resultaba difícil hablar hoy, porque no sé si debo nada más contarles cuántas horas cuesta cuidar a una persona a la que la vejez le ha traído deterioro, cosa que no siempre sucede, o además debía de sentirme identificada con las personas, sobre todo los que cuidan, ¿no? Los que cuidan y los que van a morir y piden ayuda para morir y les dan ayuda para obligarles a vivir. Son los dos colectivos que a mí me parece que políticamente están en la brecha de conquistar nuevos derechos sociales y que todavía les falta mucho para conseguirlos. Y reitero el agradecimiento por haberme dado tribuna. Muchísimas gracias, María Ángeles. Muy interesante, muy provocador. ¿Quién se anima a empezar? También planchaos. Los que estáis en remoto. Bueno, si queréis empiezo. Venga, ¿no? Venga, Victoria. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. El tema a María Ángeles, a darle las gracias porque no solo por lo que ha dedicado a este tema, ¿no? Que en España es de las personas que más ha trabajado el tema y que además lo ha visto desde un punto de vista no solo teórico, sino desde la economía y desde la sociología y por lo tanto con mucho trabajo empírico, sino también por el activismo que le pone al tema, ¿no? O sea, el entusiasmo y la necesidad de que esto se convierta en un motivo de rebeldía política. A mí me interesa mucho el tema del cuidado. Ahora antes lo hemos hablado un momento, estoy trabajando en este tema también desde la perspectiva más de la ética del cuidado. Creo que el cuidado es una riqueza, es decir, a mí el título de tu libro, María Ángeles, La riqueza invisible del cuidado, creo que es un título muy bien puesto, ¿eh? No hay que verlo solo como una carga, sino como una riqueza que habría que asumir o que habría que reconocer. Es una necesidad también, es decir, que si no queremos verlo como riqueza, es obvio que la sociedad necesita cuidados y necesita cuidadores. Y además, aunque yo comparto esa crítica de que los cuidados siempre ha sido la mujer la que ha cargado con ellos y por eso el valor del cuidado hasta ahora no se ha reconocido, porque ha sido invisible, no solo ha sido invisible el cuidado, sino que ha sido invisible que ahí había un trabajo, que es el trabajo que tiene que ver con la reproducción y no con la producción, que es un trabajo que no ha sido reconocido por la sociedad, ni siquiera por la ética, ni por nadie. Sin embargo, claro, profesionalizar el cuidado no es la única solución. No todo el cuidado tiene que ser remunerado, porque es imposible y porque no es bueno tampoco, ¿no? Porque, en fin, el cuidado tiene mucho que ver con la cercanía, con el afecto, con la responsabilidad de los que están más próximos y todo eso tiene que asumirlo, pues la familia tiene que seguirlo asumiendo, tiene que asumirlo la gente más cercana. La pregunta es, ¿cómo, si se te ocurre, aparte de la rebeldía, ¿no? Que creo que se tiene que poner más de manifiesto y que esa idea del cuidatoriado creo que es una buena invención, ¿no? Una nueva clase social, que un poco con la pandemia se ha visto, ¿no? Los trabajos esenciales son los trabajos peor remunerados y, sin embargo, son trabajos de los que no se ha podido prescindir. Y uno de ellos han sido todos los cuidados, ¿no? Pero, aparte de la rebeldía, digo, ¿no?
ya que sin cuidados el sistema no puede funcionar, ¿cuál crees que debería ser la responsabilidad de la administración y de la política? Es decir, hay una autora canadiense que se llama Joan Tronto, que tiene un libro que se llama Caring Democracy, una democracia cuidadora, ¿no? Ella es de origen, es enfermera, pero ahora es más politóloga que enfermera, y piensa que el tema de los cuidados, que ha sido un tema muy centrado en el ámbito sanitario, tiene que salir de ese ámbito. Ese ámbito ya lo ha asumido, pero tiene que salir de ese ámbito y la política, la administración y las corporaciones empresariales, todo el mundo tiene que hacerse cargo de este tema, ¿no? ¿Pero de qué forma? Ella dice que la forma de hacerlo es, por parte de la administración y por parte de la política, es asumir el repartir responsabilidades. O sea, lo que debería hacer la política es detectar las necesidades de cuidado, que ahora yo creo que quienes las detectan más son el tercer sector, más que la política. La política siempre va después. Detectar necesidades y repartir responsabilidades. ¿Tú estás de acuerdo con esta idea, ¿no? de repartir responsabilidades y si la ves mínimamente viable, ¿no? Porque claro, son responsabilidades entre el cuidado remunerado y el no remunerado y responsabilidades también en el ámbito familiar, ¿no? Que es el que todavía la mujer sigue cargando con el peso mayor de los cuidados y sin embargo ahí también la política puede actuar con políticas de conciliación y con... Ayer cuando hablábamos de la maternidad parece que la única solución que tiene el revertir el descenso de la natalidad en España es con políticas de apoyo a la maternidad, pero de apoyo de verdad, ¿no? De permisos de maternidad, de paternidad largos, de conciliación de vida laboral y familiar. ¿Tú confías en eso algo o piensas que eso no tiene remedio y que, aparte de la rebeldía, que es un desahogo, a fin de cuentas, no se puede hacer gran cosa más? Y luego otra pregunta, porque Felipe Sierra también hablaba de gestionar el envejecimiento, ¿no? Una pregunta doble, porque cuando María Ángeles ha hablado como ciudadana, claro, se ha fijado en lo que sufre la mujer, ¿no? En la servidumbre que todavía la mujer sufre y que eso le afecta en el sentido de que por una parte parece que tiene la suerte de vivir más años, pero esos años los vive peor, porque tiene más achaques, porque está sola, por una serie de razones. ¿Cuál es la razón científica, si es que la hay, de que las mujeres que sufren más, que tienen una vida menos gratificante, vivan más años? No sé si desde el punto de vista biomédico hay una explicación, ¿no? Porque la vida de la mujer es más sacrificada que la del hombre en general, ¿no? Sí, y es más dura. Si quieres respondo eso antes porque va a ser más corto que la tuya, María Ángeles. Va a ser más corto. El hecho de que la mujer vive más que el hombre no es único a la especie humana. Ocurre prácticamente en todas las especies. Por lo tanto, hay una base biológica. Se piensa que la base biológica es simplemente porque como la mujer o la hembra, en general, es la que lleva a cargo la progenie, entonces necesita ser más resiliente. Por lo tanto, desarrolla mecanismos de resiliencia que le permiten pasar esa etapa reproductiva, pero después le queda el resto de esa actitud resiliente que le permite también vivir más allá. Ahora, biológicamente, molecularmente, cómo ocurre esa resiliencia, eso no lo sabemos. Bien. Te dejo, María Ángeles, porque esa respuesta era cortita. Sí, fíjate que los fetos de varón ya tienen abortos espontáneos más frecuentes que los de mujer.
O sea que luego hay una época en que puede influir bastante entre los jóvenes, pues una conducta más de riesgo, más peligrosa, guerras, todo esto. Pero incluso en la etapa fetal ya hay mayor mortalidad masculina que femenina, ¿no? En cuanto a lo que me dices, ¿qué se podría hacer? ¿Y qué papel puede tener el Estado? ¿Qué papel pueden tener? Yo creo que el desafío es tan grande, porque es tan distinta la sociedad que queremos ahora que la que hemos estado teniendo durante miles de años, ¿no? Que hay que tocar todos los resortes posibles. Yo creo que el movimiento feminista, por ejemplo, pues es una punta de lanza en por una parte, señalar problemas, pero en cambio después no tiene casi posibilidades de ofrecer alternativas reales. Sitios en que se haya conseguido realmente muchísima igualdad son muy poquitos, casi nada, y casi siempre ha tenido una intervención muy fuerte del Estado, ¿no? El mercado tiene que asumir unos costes que ahora no asume, porque el mercado compra tiempo neto y entonces no le interesa para nada comprar un tiempo bruto sabiendo que después vaya a haber permisos, que vaya a hacer una serie de cosas. Y de alguna manera hay que introducir esta idea de que no ya es que las mujeres trabajan estupendamente, sino de que además todos tenemos que compartir. Pero claro, mientras se va haciendo es muy complicado. De hecho, a mí hace años que estuve en un tribunal de una tesis en París, cuando llegó una del tribunal y dio unos datos de que en Finlandia, que parecía que aquello era guau, resulta que se toman más los permisos en la época de pesca los padres que en las épocas de no pesca, pues dices, claro, sí, ya está, o sea, das el permiso y te lo gastas en irte a pescar. De modo que es muy complicado, muy complicado. Y luego, si los empresarios, porque te van a tener que dar permisos, entonces no te promueven o te tratan para peores trabajos, pues es hacer un pan como unas tortas. En fin, todo siempre es muy, muy, muy complicado. Lo que más ha ayudado a las mujeres, y se ha visto ahora precisamente con la COVID, porque se ha perdido, es la creación de servicios públicos gratuitos y universales. Eso es el gran avance. Ahora con la COVID han dejado de producirse esos servicios públicos y las mujeres han retrocedido de repente 20 años. De modo que por ahí es una de las vías que hay que hacer. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy asesorando la ciudad de Bogotá y Colombia, que quieren hacer un plan de cuidados, ¿no? Un plan integral de cuidados. Si es un momento recesivo para la economía, no hay manera de sacar dinero para hacer servicios. Y hacer una reestructuración de los presupuestos generales del Estado es muy complicado. Entonces, en algunos casos, casi no te queda más que una redistribución interna dentro de los hogares. ¿Qué significa? Tienen que currar el cuidado, no solamente los mayores, sino también los jóvenes, que no curran el cuidado. Y tiene que redistribuirse entre hombres y mujeres, ¿no? Pero en realidad en España, las clases medias, la solución que han hecho ha sido importar mano de obra barata de Latinoamérica. Eso es la solución que se ha hecho. No de otros sitios, porque para cuidar precisamente la lengua es un elemento que cualifica enseguida, ¿no? Pero la clase media en la que se ha querido cuidar y al mismo tiempo no valora bien los servicios que ofrece el Estado, entonces lo que recurre es a una mano de obra muy barata, muy mal pagada y en muchos casos en situaciones de alegalidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y esto no es dar soluciones, pero es estar mostrando problemas. Cuando los ayuntamientos han empezado a ofrecer los servicios de cuidado a domicilio, mandando trabajadores para reducir un poco la carga del trabajo del cuidado a las personas mayores muy enfermas, muy dependientes, al principio, miel sobre hojuelas, todos los trabajadores felices, porque venían de situaciones aún peores, pero en cuanto han llevado un poquito de tiempo, han sindicalizado y han generado conflicto colectivo. Y entonces ahora tenemos uno de los sectores más conflictivos, es precisamente el del cuidado, porque quieren tener los mismos derechos que los demás. Y con los empleados de hogar está lo mismo. Está la OIT diciendo que tenemos que tener en las mismas condiciones para los trabajadores domésticos, que en gran parte son cuidadores, y tenemos una enorme deuda con ellos, y luego resulta que en la legislación
estamos poniendo prórrogas y prórrogas y prórrogas porque, sobre todo, porque un hogar no obtiene plusvalías del trabajador, no revende su trabajo. Y la pensión media de un varón en España son 1.100 euros. Y si un salario mínimo obligatorio son 900, pues resulta que no lo puede pagar. Eso suponiendo que le bastase con un cuidador. Y no digamos ya si se quisiera hacer una cobertura total y tuviera necesidad de 4 cuidadores, porque es lo que se necesita si cumples la ley de las horas de trabajo. Entonces, tenemos ahí un conflicto entre la productividad industrial, que es la que pone los salarios mínimos, y la productividad del cuidado, donde se necesitan consumos muy intensivos y, sin embargo, no hay plusvalías. No se pueden revender en la inmensa mayoría de los casos. De modo que es una revolución, es la revolución del cuidado, ¿no? Sí, porque no se entiende como productividad el cuidado. No se entiende en absoluto. Pero es que desde el punto de vista de la circulación de mercancías no lo es, porque no hay recirculación de mercancías. Lo que hay es creación de bienestar. Sí. Si nosotros no somos capaces de darnos cuenta, y desde luego en las facultades de económicas no se enseña prácticamente nada más que esta perspectiva de que la riqueza consiste en vender más caro de lo que has producido, que viene de Adam Smith, ¿no? Mientras no consigamos pensar que la economía es mucho más complejo que el mercado, que están los hogares, las ONGs, el Estado, que entran en juego muchas cosas que no es un modelo de intercambio sin ningún problema, un mercado perfecto. No, que va, es muchísimo más complejo. Ahora eso requiere una labor de conceptualización, de activismo, de organización, muchísima organización. No hay apenas asociaciones fuertes, peleonas. Vamos, yo cuando comparo la situación de los sindicatos en Francia o en Inglaterra en el siglo XIX y lo que es el cuidatoriado hoy, pues claro, es que costó sangre incluso, ¿no? Costaron mucha sangre, muchas huelgas, infinidad de conflictos, pero si no hubiera habido todo eso no tendríamos la legislación laboral, los ministerios de trabajo que tenemos hoy. Yo creo que el cuidado pasará lo mismo, pero lleva tiempo. Y sobre todo es más complicado porque no tiene un antagonista. En los movimientos sindicales había un antagonista claro, que era a quien se atribuía que se llevaba el beneficio, porque se llevaba las plusvalías del propio trabajo. En relación con el cuidado de las personas que están muy mal, no hay un antagónico. De hecho, la mayor parte de los trabajadores que están cuidando, no a través de una empresa ni del ayuntamiento, sino directamente como empleados de hogar, tienen unas relaciones muy cariñosas y muy cordiales con las personas a las que cuidan. Y es muy difícil plantear ahí un conflicto, porque son unas relaciones muy de persona a persona, con un trato muy, muy directo y además también, todo hay que decirlo, muy aislados y con pocas posibilidades de generar un movimiento colectivo que realmente diera un cambio importante. ¿Alguien quiere, Elena? No, solo un comentario, que necesitamos una Greta Thunberg ahora que levante este aspecto y que verdaderamente lo ponga en perspectiva, porque yo la verdad es que no tenía esta visión tan completa y creo que es necesario hacer mucho activismo en este sentido, ¿no? Particularmente con las cifras que has mencionado. ¿Algún comentario más? Tú que lo has estudiado mucho, no la parte del cuidado, que ya entiendo que no hay cambios, pero a nivel generacional, en el reparto del trabajo de casa, mi percepción es que las generaciones que vienen por debajo mío lo van teniendo más resuelto, ¿no? Más en un índice de igualdad. ¿Hay esta percepción de que está cambiando? Sí, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha hecho muchos barómetros y al nivel de las palabras, la sociedad española es extraordinariamente igualitaria. Ya los hechos es otra cosa, porque cuando le preguntas, bueno, ¿y si uno de los dos tuviera que prescindir del empleo, cuál sería? Volvemos entonces a la situación casi antigua. Ha cambiado mucho. En 3 generaciones ha cambiado muchísimo. Lo que pasa es que no es suficiente el cambio y además, ¿de qué nos serviría que hubiera una opinión confesada muy igualitaria en relación con el cuidado si después no hay facilidades de otro tipo para llevar a la práctica esas opiniones? Josep, tenías un comentario. Sí, un poco en relación a la resiliencia de las mujeres.
y haciendo también un poco de autocrítica. Ha sido una especie de común denominador desde la psiquiatría académica considerar que la mujer, por ejemplo, tiene una mayor vulnerabilidad a la depresión, ¿no? Y ha sido como una especie de mantra que se ha ido repitiendo, ¿no? Yo, y así un poco intuitivamente, nunca compartí este punto de vista, pero cuando hicimos un estudio sobre el impacto de la crisis económica en la salud mental de la población sana, en el 2008-2010, una de las cosas que pudimos comprobar es que las mujeres sobrellevaban mucho mejor el haber perdido un puesto de trabajo. Es decir, eran mucho más resilientes, ¿no? Y los que se deprimían más eran los hombres, no las mujeres. Las mujeres tenían más capacidad para reinventarse, quizá para cuidar o para cuidarse más a sí mismas, no sé, inventaban, ¿no? Y en cambio los hombres adoptaban un modus operandi bastante parecido a lo que pasa con muchos jubilados, es decir, el momento en que se jubilan es como que pierden el sentido de la vida y acaban deprimiéndose, ¿no? Con las mujeres no pasaba esto, al menos no pasa, ¿no? Y lo digo un poco en la línea de lo que estabais comentando. Es decir, la mujer vive más años, pero es que es mucho más resiliente que el hombre, biológicamente y socialmente. Tienes las cifras de la encuesta de salud de España y de la encuesta de salud europea, donde aparecen bastante más altas las tasas de depresión en las mujeres que en los hombres, no solamente en España, vamos, en muchísimos sitios. Pero lo que yo me pregunto, hay también otras encuestas, por ejemplo, sobre la inquietud respecto al futuro económico de hombres y de mujeres en la vejez. En España, como he dicho antes, es 1.100 la pensión media de un varón, pero la pensión media de una mujer está del orden de los 700 y algo. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las mujeres cuando reciben su pensión ya están viudas, entonces significa que tienen que apañárselas con 700 y pico. Pero es que además un tercio de las mujeres mayores de 65 años no tienen ningún ingreso propio. ¿Qué significa? Que muy optimistas habría que ser para no deprimirse un poco, ¿no? Porque si lo que te espera es quedarte viuda, una pensión que no te da para llegar más que al día 15, si es que llegas, y además con mucho achaque, pues realmente las condiciones... Y en algún momento hice un estudio sobre felicidad o contento con la vida a lo largo del ciclo vital en las mujeres. Y me encontré con algo que me sorprendió mucho. Las mujeres jóvenes daban lo más alto de todo y las mujeres mayores lo más bajo de todo. Lo que me pregunto es, ¿y qué nos hace la vida a las mujeres para que empecemos en el punto más alto de la felicidad y del optimismo y que cuando llegamos al final tendremos mucha resiliencia, pero estamos tristísimas, muchas, ¿no? Bueno, ¿qué nos hace la vida, no? Y más que qué nos hace, nos podría tratar mejor la vida, podríamos conseguir que la vida fuera un poquito más amable. Vamos, yo le doy muchas gracias a la vida. De hecho, en una ocasión que para mí era simbólicamente muy importante, que fue cuando me dieron, bueno, ¿qué más da? Yo terminé diciendo gracias a la vida que me ha dado tanto, porque es que a mí es que casi no me puede dar más de lo que me ha dado. Pero reconozco que soy una privilegiada, porque hoy estoy con vosotros, estoy aquí y conozco tantas que ni pudieron llegar, ni después han podido quedarse, ni tienen una pensión más que una pensión miserable. Y bueno, a mí me gustaría que sí, que la vida les diera un poco más a estas mujeres, aunque tuvieran que arañar un poquito aquí y allá, ¿no? Para dárselo a ellas. Me gustaría hacer un comentario más, y María Ángeles, que encuentro interesantísimo todo lo que estás mencionando, pero ligando con el tema que tratábamos ayer de la maternidad, ¿no? a edades cada vez más avanzadas, entiendo que esto debe estar aportando un problema adicional al tema este de las pensiones en las mujeres maduras, porque no van a tener, quiero decir, que los hijos de estas mujeres que conciben en edades avanzadas
no son independientes, es decir, que todavía tienen personas al cargo a las que ¿no? gastos que ahora no tienen y que sí que van a tener estas mujeres, ¿no? Claro, Elena, y la hipoteca 30 años. Exacto, 40, perdona, 40. Pues a 40, fíjate. Yo soy madre a los 42, hipoteca de 40 años y estoy seriamente preocupada. Pues tienes motivos, lo siento decírtelo. Sí. Ese retraso, pero a mí hay una cosa que me gusta mucho recordarla, ¿no? En algún momento estaba viendo algo sobre Santa Teresa y en algún sitio ella decía algo de su madre que era muy mayor. Y luego le he seguido la pista a ver cuántos años tenía la madre de Santa Teresa, cuando Santa Teresa decía que su madre era muy mayor, y ya no me acuerdo si tenía 35, 40, en fin, una cosa así. Y claro, luego he estado viendo a Jane Fonda cómo se casa con un millonario y hace todo lo que le da la gana y sigue haciendo series de televisión guapísima y estupenda, y digo, bueno, pues la verdad es que también vamos ganando, ¿no? Vamos ganando. Son esos años de vida bastante pletórica que hemos conseguido entre todos, y en buena parte gracias a los avances de vosotros, los que sois del área de biología, de medicina y tal, pero también gracias a que hay seguridad social, a que la gente ahora tiene una cobertura con unos impuestos más redistributivos, etcétera. Bueno, pues vamos a terminar con un pequeño resumen que he ido preparando, tomando notas, cogiendo un poco de aquí y de allá, un pequeño mosaico. Y tenía preparado terminar hablando de sexo, pero María Ángeles ya me has abierto el camino, así que bueno, terminaré hablando de sexo. Yo he visto que aquí ha habido un poco también estas dos culturas entre la ciencia y las humanidades, pero que tampoco creo que estén tan alejadas y que, bueno, están mirando distintos aspectos del ser humano. Por un lado está el aumento que ha habido en la calidad de vida en los últimos 100 o 200 años, motivado en parte por la ciencia, por la investigación, y aquí se ha hablado mucho, Elena Sancho, Nuria Montserrat, Ana Veiga, de una revolución que está incipiente en la medicina, que son la medicina regenerativa. Felipe Sierra nos ha hablado de otra revolución que está unida, que es el dejar de ver la medicina, el dejar de poner el foco en las enfermedades concretas, enfermedad 1, 2 y 3, y darse cuenta de que subyacente a muchas enfermedades ocurre el mismo proceso de envejecimiento y que ese proceso además se puede modificar farmacológicamente. Y hay toda una serie de nuevos medicamentos que todavía no están aprobados, pero que van a llegar y que van a ir directamente a este proceso del envejecimiento. Sí, es que también esto permite también otro avance importante, lo ha mencionado Ana Veiga, es el retraso, prolongar la fertilidad en las mujeres. Con todo esto, lo que yo creo que se ha generado son se ha extendido los años de vida saludable. Esto, en mi opinión, no se ha acompañado con mantener integradas en la sociedad a estas personas que tienen estos años saludables, estos incómodos, viejos, lúcidos que mencionaba Ángeles Durán. Y a mí me gustaría también plantear, utilizando esto, la idea de que realmente después de la vida laborable, hay un periodo que es una vejez ficticia, es una vejez de mentira, porque las personas con 65 años no son viejas,
son personas perfectamente activas, sanas, totalmente. Y son estos años que ha mencionado Ángeles, de 20 años, ¿qué hace esos 20 años? Por eso son incómodos y por eso es algo además que, como mencionaba Santiago Zavala, nadie se interesa por ellos. Son personas que no son viejas de mentira, pero nadie se interesa por ellos, los políticos no se interesan por ellos, económicamente no son interesantes, socialmente no son interesantes, y creo que el origen de todo esto, como se ha mencionado por varios de vosotros, es que no trabajan. Y no entiendo por qué una persona con 65 años, si quiere, no puede trabajar. En el campo, como mencionaba el doctor Josep Moya, puede ser muy satisfactorio. Una persona con 65 años puede trabajar en el campo, puede hacer trabajos físicos perfectamente. No se fomenta que estas personas sean activas desde el punto de vista económico y pasan a ser una clase pasiva, que me parece una palabra bastante triste. Una clase pasiva, como algo que nos cuesta. Y estaba pensando si lo mismo que para otras clases pasivas, como los discapacitados, se toman medidas, hay incentivos para que las empresas contraten o integren a personas que tienen discapacidades, pero que aún así pueden trabajar. Esto no se hace con las personas mayores, simplemente se acabó y fuera. También con la conciliación familiar. Se hacen muchas medidas para que los padres puedan cuidar de los hijos y que no pierdan, se desconecten de la vida laboral. Y esto sobre todo en el caso de las mujeres, que han sufrido durante muchos años y siguen sufriendo el que quedan desconectadas del mundo laboral en cuanto se toman las bajas por maternidad o cuando simplemente quieren estar cuidando de sus hijos cuando tienen 1, 2, 3 años. Todo esto se podría hacer con las personas mayores. Se desperdicia un talento y una ilusión que tienen y un saber hacer, se desperdicia y nadie piensa sobre esto. Victoria Camps me ha abierto los ojos porque yo pensaba que, claro, nosotros los científicos estamos tenemos siempre estas orejeras, pero los filósofos pensaba que no las tenían, pero me ha hecho ver que también las tienen cuando ha mencionado la poca atención que se presta desde la filosofía hacia la vejez. Vejez que, como digo, por un lado está la vejez ficticia de estos que llaman viejos pero que no son viejos, que corren maratones, que son activos, que tienen una vida plena y que se dedican a ser cuidadores no remunerados y que tienen que cargar con todas que tienen que llegar a donde el estado del bienestar no llega, más aún en un país como España de escasos recursos. Luego, también esta falta de integración social, porque te excluyen, genera este deterioro cognitivo del que hablaba Moya, como las personas al no sentirse útiles, al no estar integradas, pues empiezan a no utilizar sus capacidades mentales, aunque sea para cultivar una huerta, para lo que sea, cada uno para lo que le guste, y esto acelera el deterioro cognitivo. También las personas, estas viejas forzadas, entran en el loop de la autoobservación y empezar a encontrarse achaques por todas partes, ir al médico, que les hagan pruebas, que les encuentren cosas que no entienden, que se hagan más pruebas y entran en este loop de estar constantemente en el médico, constantemente examinándose y no disfrutando de la vida por estar con esta angustia y con este miedo, del que habló también este sentimiento de vulnerabilidad que a veces es real, no lo dudo por supuesto, pero que también puede ser producto de esta inactividad en el que te dedicas pues, a estar todo el rato mirándote y hablando con tus amigos de todos estos pequeños achaques, y te sientes vulnerable y esto entra en este círculo vicioso de la depresión. Luego, por supuesto, no niego, esto es obvio,
que hay una vejez física y real, pero que llega cuando tenemos 80 años o más. Ahí hay que afrontar esta irreversibilidad, esta vulnerabilidad, que Camps habló muy elocuentemente sobre ello, y donde nos ofreció dos visiones desde la filosofía, una más positiva y otra más negativa. Y yo creo que cuando una persona llega a ese punto del deterioro físico real, si se ha mantenido activa durante todo el tiempo previo, si ha sido activa con 60, con 65, con 70, con 75, va a afrontar ese periodo de una manera mucho más positiva mentalmente, comparada con una persona que desde los 65 no trabaja, no hace nada, está pensando en achaques, se siente pasivo, se siente una carga, y creo que esa persona va a afrontar ese periodo final de una manera mucho más depresiva y negativa. Y dije que iba a terminar hablando de sexo porque quería hablar también, hablando de los 80 años, no, la serie de televisión que más me ha gustado últimamente, ha hecho alusión María Ángeles, es la de Jane Fonda, Grace and Frankie, donde las dos protagonistas tienen más de 80 años y sus dos compañeros, que son personajes más secundarios, también tienen más de 80 años, y no he visto nunca, la he visto porque me divertía, me ha parecido súper divertida, y ellas son dos empresarias que tienen sus amigos, sus amantes, sus líos, y son empresarias que se dedican a hacer juguetes sexuales pensados especialmente para las mujeres mayores, para tener en cuenta pues, sus pequeños deterioros y que puedan disfrutar todavía del sexo. Así que con esto del sexo y de la rebeldía y del activismo es con lo que me gustaría terminar. Ayer terminamos con la fantasía y hoy con esto. Y con esto termino. Muchas gracias, Josep y Santiago y Esperanza por haberme invitado, por haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos vosotros en nombre de la Escuela Europea de Humanidades. Y aprovecho para haceros una petición o una invitación. A menudo, vaya, creo que en todos los encuentros de este tipo que hemos hecho, llevamos ya unos cuantos, después los hemos publicado en forma de dossier en nuestra revista, en la maleta de Portbou. Si en torno al 15 de enero me hacéis llegar textos que no tienen por qué ser vuestras ponencias, sino a partir de lo que queráis, de textos de una extensión de en torno a 3.000 palabras, pues a mediados de año publicaríamos el dossier sobre este encuentro, que me parece que siempre es una manera de dejar constancia de ella, no la única, porque también habrá la constancia audiovisual en la que estamos trabajando, ¿no? Es evidente que los cambios en la pirámide de edad cambian las sociedades. Hemos visto en los últimos 100 años cómo la juventud se convertía en sujeto político y se extendía como tiempo. Vemos ahora, y me ha parecido muy sugerente la idea de María Ángeles de la necesidad de que la vejez se convierta en sujeto político. Y además estaba ahora dándole vueltas que podría ser esto realmente un cambio insólito en la sociedad, ¿no? Porque, fijémonos, tradicionalmente hasta ahora la vejez era considerado el feudo principal de los partidos conservadores. Y era así, la gente mayor vota en España, el PP solo tiene garantizada la mayoría entre los mayores de 65 años. Una generación de gente mayor convertida en sujeto político activo en un momento en que y la juventud son los dos digamos, sectores de edad más afectados por la situación en la que estamos, pues sí, podría ser una especie de conjunción de la ecología y la cura que podría dar un cambio considerable a las sociedades en las que vivimos. No sé, es lo que me han sugerido vuestras reflexiones finales. Muchas gracias. Aquí tenéis la escuela, la revista a vuestra disposición y siempre cualquier propuesta será bien recibida. Muchas gracias a todos.